Lo que sí ocurrió fue que con la llegada de los gobiernos democráticos, el rescate del centro histórico se puso en la agenda, o sea, es decir, fue un tema importante, o sea, como de primer orden. Antes era como, no estaba tan en el primer Pues orden. porque no le respondían más que a nadie. Ya estamos de vuelta en 3 en 30. Inti Muñoz, aquí está ya con nosotros. Bienvenido, Inti. Inti, platícanos sobre el fideicomiso, los antecedentes, cómo se organiza la toma de decisiones en el centro histórico, etcétera. Bueno, el Fideicomiso Centro Histórico es un organismo público de la Ciudad de México, lo es desde el año 2002, aunque existe desde el 90, pero a partir de que en la administración pasada inició un primer esfuerzo para hacer posible el rescate, la recuperación del centro histórico, se convirtió en un organismo público ejecutor de acciones, de programas, de mecanismos financieros, de construcción de acuerdos, junto a partir de esta administración de 2006, junto a la autoridad del centro histórico que fue creada por el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Es una figura nueva, ¿no? Es una figura nueva para, es decir, tener un espacio de coordinación y gobierno para las muchas tareas de un centro histórico tan complejo en lo social, en lo económico, en lo que tiene que ver con el patrimonio, en lo turístico, en lo cultural, como el Centro Histórico de la Ciudad de México, que hay que decirlo además, es el centro histórico patrimonio de la humanidad más grande del continente americano, uno de los 5 o 6 más grandes del mundo, y que supone un esfuerzo de gestión, la construcción de unas políticas públicas y el desarrollo de un ejercicio de concertación sumamente intenso y complejo, que bueno, ahí está poco a poco rindiendo resultados. A ver, platícanos un poquito de los antecedentes, porque fue muy famoso el acuerdo que hace Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno con el gobierno federal, con iniciativa privada encabezada por el ingeniero Slim, con personajes memorables como Jacobo Zabludovsky, etcétera. ¿Cómo transita de eso a lo que estás llevando tú ahora? Bueno, lo que ocurrió entonces fue la demostración de que se podía, a través de los acuerdos, a través de un esfuerzo en equipo, de un trabajo colegiado, se podía dar un primer paso para rescatar el centro histórico, y eso generó credibilidad, generó, digamos, que comenzáramos a recuperar el orgullo por nuestro centro histórico, tomando en cuenta que uno de los componentes de la prolongada crisis urbana que vivió el centro histórico a partir de la segunda mitad del siglo XX fue que se había perdido la fe en que el centro histórico se pudiera rescatar. ¿Siguen involucrados personajes de la iniciativa privada? Por supuesto que sí, sin embargo hay que decirlo con claridad. La columna vertebral del esfuerzo que ha implicado la regeneración del centro histórico ha corrido a cargo del gobierno del Distrito Federal y tomando en cuenta que lo que se hizo, insisto, entre 2002 y 2006 sirvió para dar un primer paso, para demostrar que se podía. Desde entonces para acá se ha hecho, en términos de espacio público, alrededor de un 75-85% más, es decir, más o menos unas 150 manzanas más, que están en este momento viviendo algún tipo de proceso de revitalización urbana, de recuperación del paisaje histórico, de conservación del patrimonio y sobre todo, la clave de todo esto, de recuperación del espacio público y de las condiciones de habitabilidad del centro histórico. Pero bueno, una pregunta, Inti. Se critica mucho que se privatizó el centro histórico, que se le dio es un mito urbano. Ingeniero Slim. Es un mito urbano que es bien interesante aclarar. A mí me ha tocado ver a estudiantes de algunas universidades que están haciendo sus tesis sobre urbanismo, arquitectura, historia, y llegan con esa idea en la cabeza. Es decir, el centro histórico se privatizó en 2002. No hay nada más falso, o sea, es decir, el centro histórico tiene 9,000 propiedades, de las cuales 1,800 edificios, 1,800 de esos predios son monumentos históricos. En total es privado el centro histórico, pero lo es desde la reforma liberal de la segunda mitad del siglo XIX, es privado cerca del 95% de la propiedad. Sí es uno de los problemas del centro histórico la dinámica de la propiedad privada, porque hoy el centro histórico desgraciadamente está vacío el 70% del espacio físico construido. Sin embargo, lo que ocurrió en 2001-2002 fue que algunos empresarios, particularmente Carlos Slim, compró algunas propiedades, compró cerca de 65 edificios y los rehabilitó para vivienda. Tomando en cuenta que además eran edificios que estaban vacíos, que eran edificios que antes fueron de oficinas o para despachos, que estaban ahí vacíos y abandonados, es decir, no se excluyó a la gente que tradicionalmente ya habitaba en el centro histórico,
se rehabilitaron para oficinas y se creó una nueva oferta de vivienda, sobre todo en renta. Luego se creó también desde el ámbito privado la Fundación del Centro Histórico, con una importante participación de Carlos Slim, y la Fundación auspicia algunos proyectos sociales, culturales, y por supuesto trabajamos en equipo en donde podamos para algún proyecto muy específico de recuperación de un monumento histórico importante para la ciudad, como lo estamos haciendo en este momento con el edificio RUL, que está al lado de la Torre Latinoamericana, que será el centro de visitantes y el Centro Cultural de Colombia en México. Pero es decir, es un mito urbano, es decir, en realidad son privados 8,000 y tantos edificios en el centro histórico. La ciudad y el gobierno federal, la UNAM, tenemos la propiedad de muchos otros, tomando en cuenta que el hecho de que sean de propiedad pública o privada no tiene nada que ver con el hecho de que estén considerados monumentos históricos patrimonio cultural de la nación. De acuerdo, Inti, vámonos a 2007. Se van los ambulantes, pero ahí no termina el problema. Bueno, se van en algún lugar, ¿eh? Se van a algún lugar y se van y dejan con ellos a su paso cierto deterioro. ¿Qué sigue pues después de que se van los ambulantes? Mira, yo creo que el ordenamiento de más de 20,000 comerciantes ambulantes, la reubicación de más de 20,000 comerciantes ambulantes que ocurrió en octubre de 2007, es en conjunto la acción pública de recuperación del patrimonio histórico más grande que ha habido en este país en los últimos años. Es decir, se recuperaron para el disfrute de la gente, para el espacio público, para una política integral de conservación del patrimonio, de regeneración del centro histórico como una ciudad viva, no como un conjunto de edificios. Se recuperaron 200 manzanas, cientos de cuadras que antes estaban completamente ocupados de acera a acera por esos 20,000 comerciantes ambulantes, que hay que decirlo también. Es decir, el ambulantaje no surgió de la noche a la mañana, tiene una raíz social, histórica, económica sumamente compleja. De hecho, el ambulantaje existe en la Ciudad de México desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, la crisis urbana que afectó al centro histórico, el que se fuera vaciando el centro histórico, que perdiera centralidad económica, el desempleo, el aumento de la exclusión en este país, que lleva desgraciadamente que mucha gente tenga que salir a la calle a ganarse la vida, hicieron que se convirtiera en un fenómeno que desbordó al centro histórico y que prácticamente ocupó la mitad de lo que era el perímetro A, la zona núcleo de la zona de monumentos históricos. Inti, se nos está terminando este bloque, vamos a regresar después de un corte, y antes quiero invitarlos a que nos manden un tweet, @3 en 30, 3 con letra, 30 con número, y se puede ganar este magnífico libro que nos dejó, esta propuesta que nos deja Aimé Vega Montiel, nuestra anterior invitada. Mándenos un tweet y recomiende a sus seguidores que nos sigan a nosotros también. Tenemos muchas cosas interesantes que decirles. Vamos a un corte, seguimos en 3 en 30.